La guerra civil rusa fue un momento histórico muy inestable no solo en la historia de la nación eslava, sino que también afectó a los países circundantes. Uno de dichos países y el cual estaba bajo la influencia del Imperio ruso era Persia, la cual también fue afectada por la guerra civil rusa pero no en la forma que se podría esperar. Persia tuvo un movimiento comunista propio el cual fue apoyado por el entonces joven Ejército Rojo, con el objetivo de formar una república soviética en el actual Irán e incluso se contempló unirla a la URSS. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué tan cerca estuvo de llevarse a cabo? A continuación lo averiguaremos. Los movimientos republicanos y revolucionarios ya estaban calando en la mentalidad de los persas desde principios del siglo XX. Al mismo tiempo de la revolución de 1905 en Rusia, se empezó una lucha en Persia por limitar a la monarquía absoluta a través de un parlamento y una constitución. Sin embargo, una alianza entre el clérigo, la aristocracia y los propios británicos impidieron que estos cambios fuesen efectivos. Esto hizo que muchos revolucionarios tuvieran que huir, la mayoría de ellos terminando en la región del Gilán, una región selvática y montañosa en el noroeste del país. Alrededor de 1915 el movimiento sería unificado bajo el mando de Mirza Kuchek Khan. Mirza era un partidario del Imperio Otomano y del islamismo, pero poco a poco fue adoptando ideas marxistas, principalmente porque los socialistas eran los que más apoyo daban a su movimiento. Durante los próximos años la situación estuvo relativamente calmada. El movimiento realizó ciertos ataques a líneas de suministros y centros de poder tanto rusos como persas, además de realizar secuestros a cargos importantes para luego pedir un rescate en efectivo. Todas estas actividades tuvieron un nulo impacto en la situación política del país hasta el año 1917. Con la Revolución Rusa en su apogeo y Gran Bretaña ocupada en la Primera Guerra Mundial, Persia perdió a sus principales colaboradores, hecho que fue aprovechado por los revolucionarios para salir de la selva, llegando a tomar la totalidad de la región del Gilán para el año 1919. Los rebeldes eran conscientes de que era imposible ocupar más allá del Gilán debido a su escasez de recursos y soldados. Claramente necesitaban ayuda externa si querían consolidar los logros alcanzados por su movimiento. Muchos miembros de su partido y gran parte de la población local proponían como opción pedir ayuda al gobierno bolchevique, aunque muchos de ellos no eran marxistas, simpatizaban con los bolcheviques principalmente porque ellos luchaban contra el sistema de clases y los abusos imperiales, males de los cuales la región sufría desde antes de la llegada de los rebeldes. Mirza no estaba del todo convencido, pero terminó cediendo y pidió el apoyo soviético. De esta forma se fundaría el 5 de junio de 1920 la República Socialista Soviética de Irán, con Mirza como presidente. La república permitía el paso de tropas soviéticas siempre y cuando éstas no intervinieran en la política interna del país ni consumieran sus recursos, además de que Mirza seguiría teniendo el poder sobre cualquier otro partido. Sin embargo, los problemas no demorarían en aparecer. Como dije antes, Mirza no era un marxista sino un islamista y nacionalista que aceptó el apoyo más por conveniencia que por ideología. Esto hizo que se negara a llevar a cabo reformas como la expropiación y repartición de tierras entre los campesinos, según él para el Islam la propiedad de la tierra era sagrada. Esta decisión fue mal vista por los campesinos pobres y gran parte de su partido, los cuales lo veían como una excusa para prolongar el sistema feudal en la región. Además de esto, Mirza tenía una política de evitar el enfrentamiento directo con el resto de Irán, a pesar de que Teherán ya les había declarado la guerra. Esta política trajo como resultado que se perdieran varias oportunidades para ampliar a la república y sus recursos, lo que a su vez trajo el descontento de los militares. Todo este malestar conllevó a un golpe de estado contra Mirza, deponiéndolo del poder y poniendo en su lugar a Ehsanullah Khan, el cual sí era marxista. Todo el golpe de estado fue dado con el apoyo de Moscú. El nuevo gobierno sí llevó a cabo las medidas que Mirza se negó, trayendo como consecuencia el inicio de una guerra civil entre los señores feudales y el nuevo gobierno persa. Dicha guerra generaría un gran número de refugiados que huirían a las ciudades, causando un problema económico mayor. Toda esta situación desestabilizó más a la joven república y mermó sus ya de por sí escasos recursos, pero no todo acabaría allí.
Trotsky apoyaba el internacionalismo, es decir, creía que era deber de los bolcheviques el expandir la revolución y apoyar a cualquier movimiento obrero que surgiese, no importaba que tan lejos estuviera o que tan pequeño fuera. Esto hizo que apoyara a la RSP, enviando 15.000 soldados al Guilán a través del mar Caspio para apoyar a la joven república. El objetivo de esto no solo era el apoyar una revolución aliada, sino también el de formar un estado tapón entre la URSS y las colonias occidentales en Medio Oriente y la India. Con esta ayuda la república se estabilizó y aplastó a los señores feudales. En medio del caos y con el ejército rojo lidiando con los problemas internos, Esanolla Khan pensó que era un buen momento para atacar por sorpresa al Estado Imperial de Persia. Reunió a un ejército de 5.000 hombres junto con varias brigadas voluntarias. Sus generales le advirtieron que dicho ataque era arriesgado, principalmente por la inexperiencia de las tropas y la falta de suministros. Sin embargo, la operación se llevó a cabo. Dicho ataque a la capital fue desastroso, perdiendo al menos a la mitad de su ejército, teniendo que replegarse al Guián nuevamente. A partir de aquí la guerra quedó en un punto muerto. Por un lado, el gobierno imperial no se atrevía a atacar directamente a la república debido a la presencia del ejército rojo, al mismo tiempo la república no tenía la fuerza para realizar un contraataque tras el fracaso en Teherán. Con el país dividido, con apenas suministros, rodeados por el enemigo y dependiendo de los soviéticos, la situación de la RSP no era muy prometedora. Esta inestabilidad trajo como consecuencia que surgiera un movimiento que buscaba reestructurar la forma de gobernar en la RSP. Dicho cambio vino de la mano del Partido Socialdemócrata de Irán, y su destacada figura Ilham Oghli. Oghli era una persona culta, había estudiado ingeniería y hablaba con fluidez 8 idiomas. Además de todo esto, había representado a Persia en la Internacional Comunista de 1919. Según Oghli, Persia no estaba lista para llevar a cabo reformas tan extremistas, propiendo que primero se debían formar alianzas entre los partidos para formar una democracia desde donde empezar el camino hacia el socialismo. Tras ganarse la confianza de Esanolla, creó un gobierno de coalición entre los progresistas, comunistas y nacionalistas moderados, incluyendo a Mizra, el cual volvió del exilio. Bajo este gobierno se llevaron varias reformas que incluían la formación de concejos populares del campo y las ciudades, los cuales funcionaban bajo democracia directa, el reparto de las tierras entre los campesinos a la vez que se les eximían de ciertos impuestos, se negoció con ciertos señores feudales a los cuales se les pagó una indemnización por sus tierras, se reconocía la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, además de que se terminó la persecución a la religión, pero el Estado sería laico. El resultado de las reformas aumentó la productividad y paró la hambruna que sufría la población. Se desmanteló los tribunales religiosos. La educación y sanidad se declararon universales y gratuitas, muchos conflictos internos se habían resuelto y los refugiados se estaban disminuyendo. A pesar de estos cambios y sus resultados, la República seguía teniendo conflictos internos, problemas políticos y religiosos. Sin embargo, y tal vez con algo de tiempo estos problemas se hubieran superado, pero en el camino sucedió un hecho que sellaría el futuro del joven Estado. Los soviéticos empezarían a cerrar frentes con el objetivo de preservar los objetivos y conquistas logrados por la URSS. Siguiendo esta nueva política, en 1921 firmaron un acuerdo de comercio con el Imperio Británico. En dicho acuerdo la URSS pedía que Persia se mantuviera neutral hacia ellos, a cambio Moscú retiraría sus tropas y cualquier apoyo a movimientos comunistas en el país. Este tratado de amistad entre Moscú y Teherán se concretaría el 9 de marzo de 1921, dejando a la joven república a su suerte. A pesar de haber perdido el apoyo soviético, la RSP seguiría luchando por unos 6 meses más. Durante esos 6 meses las pocas tropas que le quedaban a la RSP se dedicaron a proteger las fronteras y a intentar socavar a los rebeldes internos. Durante este tiempo el Estado Imperial de Irán se mantendría expectante, realizando ataques esporádicos para debilitar a la RSP, pero sin llevar a cabo una gran ofensiva, temiendo caer en una guerra de guerrillas en las montañas del Guilán, además de poder encontrar una gran resistencia. Esta política de Teherán cambió tras el golpe de estado dado por el general Mir Panch Reza Khan contra el rey. Una de sus primeras políticas fue el de ordenar un ataque directo y masivo contra la RSP, siendo esta la estocada final a los socialistas.
De esta forma la RSP se disolvería el 2 de noviembre de 1921. A pesar de la victoria del Estado Imperial de Persia contra los rebeldes, la formación de la RSP no fue en vano. Teherán empezó a integrar a los socialistas, progresistas y nacionalistas en una forma de apaciguar futuros levantamientos revolucionarios. Esta política de integración dio como resultado que Persia fuese el primer país de Asia con un ministro comunista, en este caso hablamos de Soleimán Eskandari, ministro de Cultura desde 1924, sirviendo en el cargo por 4 períodos consecutivos. Además de esto, la región del Gilán recibió un trato preferencial, se mantuvo el sistema feudal pero se eximió a los campesinos de ciertos impuestos además de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Con todo esto podemos afirmar que, después de todo, la corta pero interesante existencia de la República Socialista Soviética de Persia trascendió más allá de su corto periodo de formación. Espero que les haya encantado el vídeo. Si les gusta esta clase de contenido no olviden dejar un like, una suscripción y de paso échale un ojo al resto de vídeos para apoyar al canal. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima ocasión.